Bueno, vamos a empezar los que están ahí afuera y los que están por acá también. Le vamos a dar la bienvenida. Estamos a las 9:30 de la noche de Uruguay, en este momento, 21:31, concretamente, de Montevideo, y a las 2:30 de la mañana en Barcelona, exactamente a las 2:30 de la mañana en Barcelona, que es donde nos están siguiendo a través de la página de Beer and Politics. Decirles que a esta hora estamos en vivo. En realidad para todo el mundo, pero la gran comunidad de Beers está en Barcelona y ahí vamos a mandar un saludo. Seguramente a las 2:30 de la mañana deben estar caminando por la Rambla, ¿no, Marcel? O haciendo puerta en la Sagrada Familia esperando que abra. O en la Fábrica Lema. O en la Fábrica Lema, pero seguro no hay otras muchas opciones a esta hora en Barcelona. Acá a las 9:30 de la noche, bastante más fresquito, estamos arrancando esta edición uruguaya, de que, como le vamos a hablar en criollo, se llama Cerveza y Política. Esa es la idea. Este encuentro en la fábrica artesanal Tero, fábrica de cerveza artesanal Tero, estamos en la Ciudad Vieja. Si nos están siguiendo en algún otro rincón de América o del mundo que conozcan Montevideo, estamos a metros del mercado del puerto, para que se ubiquen en la Ciudad Vieja de Montevideo. Este encuentro de cerveza y política, como ven, es bastante descontracturado, pero tiene sus cosas, por ejemplo, que tiene reglas. Y la idea es que mi función acá ahora es decirle las reglas que tiene esto, con la cual nos vamos a encontrar en minutos. Lo primero, la primera regla: acá hay un ponente, pero pueden ser dos. Y un tema central. Tenemos un tema central para este encuentro, que lo hemos definido como relato de gobierno, persuasión o manipulación. Ese es el tema. Vamos a hablar de comunicación política y vamos a hablar de comunicación y de política. Además, el orador puede hablar unos 15 minutos o lo que él quiera. Hay gente que habla hasta 1 hora. Pero lo que está escrito es que puede hablar 15 minutos o lo que tenga ganas. Y esto es lo más importante: se le puede y se le debe interrumpir cuando se desea. O sea, esto no es una disertación, no es una clase de profesor Chaschetti, no es una clase, no es una conferencia. Sometido a los alumnos. Es simplemente una cuestión de que acá, cuando alguien tenga algo para decir, levanta la mano, o directamente no levanta la mano e interrumpe al expositor, porque se trata de una charla con estas reglas, que estas reglas vinieron para romperse. Este es el primero de una serie de encuentros. Vamos a hacer más, y bueno, y esta va a ser nuestra casa por un buen rato. Esperemos que por un cuantos tiempos y meses y años, este va a ser el encuentro de cerveza y política, que va a ser Tero. Los ponentes tienen las cervezas pagas esta noche. Bien. Está escrito acá. Me imagino que la comunidad en Barcelona sabe de esto y estará procediendo a hacer el giro correspondiente, porque yo no traje un mango, no había leído esta parte del punto 5 de las reglas de cerveza y política. Cualquiera que me quiera invitar, exactamente, sabe lo que tiene que hacer. Está muy bien, acá lo voy a cualquier lado. Y bueno, y se hace en un bar. Y tenemos, por supuesto, estamos con la cerveza que nos va a acompañar, que es la cerveza Tero, que después Rafa les va a explicar cuál estamos tomando. Que yo, por ejemplo, estoy tomando la Fresh Limón, pero acá los conferencistas están tomando otra. Y ustedes seguramente estén tomando otra. Brevemente, una breve presentación de a quienes tenemos por acá para hablar de relato de gobierno de Uruguay, percepción de manipulación.
Marcel Dermit, periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster y consultor en Comunicación Política y Campañas Electorales. Marcel, un aplauso breve, por favor. Acá. Y Daniel Chaschetti, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Chaschetti, gracias. Aplausos. Placer. Y bueno, arrancamos. Estamos saliendo a través de el Facebook de Viran Polix de Barcelona y para todo el mundo, y también a través de apu.uy, la página web de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Estamos también saliendo ahora, así que tenemos una emisión en realidad para Uruguay y para el mundo. Ahí está el equipo transmitiendo. ¿Arrancamos? No sé si Rafa iba... Pero eso lo va a hacer al final. Bueno. Rafa va a explicar al final qué cerveza estamos tomando. Arrancamos, yo me voy para ahí porque en realidad voy a ser el primero que va a interrumpir. Arranca Marcel. Bueno, muchas gracias por estar acá presente, saludar a la gente de Barcelona, saludar a todos, a la gente de Tero, Fabián, muchas gracias. Si yo les digo, les voy a contar una historia. Solo esas palabras ya ejercen determinado poder sobre nosotros, según dice Christian Salmon, ¿no? Nosotros tenemos como la cabeza formateada ya para recibir determinadas historias y para decodificar determinadas historias que venimos recibiendo prácticamente desde antes de nacer. O sea, es habitual que los padres muchas veces le lean cuentos a los niños cuando están en la panza de las madres. Ahora, esto de los relatos y de los cuentos nos va a seguir durante toda nuestra vida, ¿no? Relatos que vamos a tener en los cuentos infantiles, en la literatura, en las películas y también en la política. Es como que fuéramos un poco los hijos de Sherezade, ¿no? O sea, imaginemos a Sherezade que tuviera que contar día a día un relato al sultán Shahrián, creo que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba el sultán, para salvar su vida. Entonces, de determinada manera tenía que un día sí y otro día también ir contando una historia que pudiera seducirlo de determinada manera e irlo persuadiendo para ganar su vida, ¿no? Para no morir. Ese tipo de relatos nosotros lo vamos a seguir manteniendo durante toda la vida y tiene prácticamente los mismos componentes en la literatura, en los cuentos y también en la política, ¿no? Son relatos que tienen un héroe, que tienen un enemigo y que tienen la estructura del cuento, ¿no? Tiene un inicio, un nudo y tiene un desenlace. En política funciona prácticamente igual. Los gobiernos, las instituciones van contando determinados relatos y también los políticos van contando determinados relatos. Entonces, los relatos de gobierno funcionan así. Eso es un poco qué es el relato de un gobierno, ¿no? Al mismo tiempo tienen una imagen, una identidad y una reputación cada uno de ellos. Como para graficarlo un poco, yo me acuerdo un dibujito animado, en mi época se decía dibujito animado, creo que ahora cambiaron el nombre, ahora es un cómic, de Asterix y Obelix, y entraban Asterix y Obelix a una institución grande, iban a una ventanilla, pedían algo, la ventanilla le decía no es acá, y lo mandaban a otra ventanilla, iban a la otra ventanilla, tampoco era ahí, iban recorriendo ventanillas, subían y bajaban pisos, y ese era el Estado francés, ¿no? La burocracia. Entonces nosotros cuando vemos eso ya sabemos, o en la cabeza nuestra cuando vemos algo tan burocrático imaginamos que son las oficinas públicas, aquí en Uruguay y en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Entonces es como que ya tenemos una imagen, una identidad y empiezan a dejar determinadas reputaciones las instituciones. ¿Qué pasa con los gobiernos? Que los gobiernos también nos cuentan determinadas historias. Entonces, para tratar de no ir tanto a autores y ejemplificar esto, ¿no? Por ejemplo, primer gobierno de Tabaré Vázquez nos narraba determinado relato. ¿Cuál era el relato que nosotros podemos identificar ahí? Tenías un país que había caído, que venía de la crisis, y era el momento de salir de la emergencia, ¿no? De levantar el país, ¿no? La reconstrucción del país. Es lo que es relato, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que ya sabemos. Creación del Ministerio de Desarrollo Social, políticas sociales, PANES, etc. Viene un segundo gobierno que nos relata los derechos, ¿no? Es un país que empieza a ganar en derechos. Y ahí, bueno, tenemos determinadas leyes también que están vinculadas a derechos y nos muestran que es un país que va ganando en derechos. Yo creo que en el caso del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el relato está bastante desdibujado.
es bastante difícil encontrar cuál es el relato que encontramos en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Y llegamos a este gobierno, al gobierno actual, que es en el que vamos a tratar de centrarnos en lo que es el relato, ¿no? Yo creo que es bastante pronto como para decir el relato de gobierno es este. No, bueno, llevamos un año y medio de gobierno, sería un poco injusto decir el gobierno está relatando esto. Pero de todas maneras no se va a zafar de ser el gobierno de la pandemia. O sea, por lógica, es un gobierno que está atendiendo la pandemia y va a ser, o de momento está siendo, un gobierno que atiende la pandemia. Y que tiene un marco sumamente interesante, y no quiero entrar mucho acá porque sé que Daniel va a entrar por ahí, que es el marco de la libertad responsable, ¿no? Yo hace algunos días conversaba con Roberto Labandera, no sé si lo ubican, diputado uruguayo del Partido Socialista Catalán, o sea, diputado uruguayo en el Parlamento catalán, ya no es más diputado, pero bueno, justo estaba acá en Uruguay y hablábamos de la campaña de Díaz Ayuso en Madrid, ¿no? Entonces, el marco que ponía Díaz Ayuso era el marco de la libertad en su campaña, ¿no? Nosotros lo que promovemos es la libertad, de parte de una candidata del PP y una candidata conservadora. Y acá se toma también, o mejor dicho, Díaz Ayuso fue posterior a el marco posterior, pero también lo lindo de esto, lo característico, es que es un marco que se repite en el caso uruguayo, ¿no? La libertad responsable como marco, ¿no? Marco en el sentido de lo que habla Leykov, ¿no? de una frase, digamos, que nos da la estructura lingüística y mental de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, nos plantea una frase y nosotros nos retrotraemos a pensar en esa frase, eso como marco. Ese es uno de los marcos interesantes que tiene el gobierno y creo que es de momento uno de los principales. Ahora, volvemos al relato. Ese es el relato que está contando el gobierno. Después hay relatos después los relatos tienen, como hablábamos, un héroe y un enemigo. Todo relato tiene un héroe y un enemigo. En los gobiernos, evidentemente, el héroe es el presidente o en el caso de las intendencias, el intendente, el jefe del ejecutivo es el que funciona como el héroe del relato. Y cuando hablamos de enemigo, cuidado que no estamos hablando de enemigos personas, sino que el enemigo es una causa por la cual todos nos mandaremos a pelear contra ese malo de historieta que estamos graficando, caricaturizando en este caso. Entonces, ¿cuál es el héroe que tenemos en esta ocasión? Yo creo que es un héroe bastante bien construido, muy bien construido, que tiene características muy particulares y que ha ido variando un poco las características de este héroe desde que era candidato, presidente en una primera etapa y ahora hay una segunda etapa de que también varía lo que es este personaje que personaje respetuosamente, no estamos hablando de lo que es un relato, lo que es las características de este personaje. Hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención en lo que es la construcción del personaje, ¿no? Ustedes recordarán que poco antes de asumir Lacalle Pou como presidente, se encuentra en la ruta con un siniestro de tránsito de una familia brasileña, si no me equivoco, y el electo presidente, los ayuda. Sale y los ayuda, ¿no? O sea, acá estamos mostrando un héroe que es capaz de ayudar a ciudadanos que tienen algún problema en la calle. Este hecho se repite, creo, prácticamente un año después, con otro siniestro de tránsito, en donde el presidente también se los cruza, llega y también socorre a esta gente. Entonces ahí nosotros empezamos a configurar la idea del héroe que es capaz de ayudar a la gente, ¿no? Tiene otras características más. Vemos un candidato celebrity también en un principio, que eso después lo va variando, ¿no? Que es el candidato de que se sacaba las selfies con la gente, muchísimas selfies con la gente, el candidato que firmaba autógrafos, el que salía de correr olas con el torso desnudo y llegaba hasta un par de chicas que estaban ahí esperando para sacarse una selfie con él y firmaba unos autógrafos. Entonces ahí empezamos a ver determinadas características que son físicas del presidente casi atleta. Y otras características cercanas también. Vemos un presidente, o se nos empieza a mostrar un presidente que, por ejemplo,
sale a comer con su esposa a un restaurante como podemos ir cualquiera de nosotros. Entonces eso nos produce determinada cercanía con él. Nosotros sabemos que el presidente puede ser uno de nosotros, al punto de que se le mancha la ropa a su esposa, o a él, no recuerdo bien, creo que a su esposa, y van a comprar ropa juntos y bueno, en algo que decís, salen las noticias, pero está muy bien ideado, está muy bien pensado, porque todo este tipo de características lo que hacen es generarnos determinada cercanía. O sea, empezamos a ver que el héroe de este relato es una persona muy cercana a nosotros. Ahora, estas cosas también traen algunas dificultades a veces, ¿no? Porque cuando se abusa de esto, que fue el caso de Macri en Argentina, que el caso de Macri hubo un abuso gigantesco al punto de que no sé si recuerdan unas fotografías de él en un ómnibus y que después mostraron que eso era armado. Bueno, o sea, lo que se quería era una técnica de manipulación, no de persuasión, ¿no? Porque se estaba engañando directamente a la gente para tratar de mostrar cercanía. Hay quienes dicen que en contextos como los que tenemos nosotros, por ejemplo, en este momento de pandemia, muchas veces no es lo más saludable el generar esa imagen del celebrity, sí el cercano, ¿no? Y eso sí, nosotros vemos que con el paso del tiempo, de los meses, ha ido variando. Yo creo que el presidente se ha alejado un poco de esa figura de la persona que estaba en la calle y corría olas y que iba a comer afuera y a comprar ropa, a bajar un poco la presencia mediática y a no exponer esa parte. Estoy viendo que me están Entonces vos decís que todos esos hechos que se generan están como guionados o son accidentales y bien comunicados. Mira, yo creo que hay parte guionado y parte que no. O sea, posiblemente se haya encontrado, seguramente se encontró con las dos personas siniestradas, seguro. Ahora, el tema es después cómo lo comunicás. Si aprovechás las circunstancias para comunicarlo y para fortalecer la imagen del presidente o si no. Acá yo escuché muchísimas veces una cosa... Pero también se puede guionar, el presidente que pueden prever una pero por supuesto, que no es el caso. Y creer que no se guiona o que no se preparan hoy por hoy a cualquier político, partimos de un error, ¿no? Acá muchas veces se dice, nos gobierna una agencia de publicidad. Sí. Yo reniego, me parece un disparate cuando se dice eso. Un disparate mayúsculo. No nos gobierna una agencia de publicidad, o sea, gobiernan los políticos que están gobernando. Ahora, han profesionalizado la comunicación, sí, han profesionalizado la comunicación y está bien que lo hagan porque es lo que sucede en el mundo entero. O sea, que un político hoy por hoy no profesionalice la comunicación, es un mal político. ¿Y eso es nuevo para Uruguay entonces? Yo creo que sí es nuevo para Uruguay. Sí hubo momentos hubo hitos en la comunicación gubernamental en Uruguay, ¿no? Cuando asume el primer gobierno de Tabaré Vázquez se hace toda una reestructura gigante de lo que era la vieja CEPREDI y pasa la comunicación de presidencia a funcionar como una agencia de noticias. Y en su momento eso fue bastante revolucionario. Ahora se profesionaliza a full en un montón de cosas. Hay media training ahora, se preparan las entrevistas. Hoy por hoy que un político no prepare una entrevista es un error del político. Y el hecho de que el presidente o los ministros de este gobierno preparen las entrevistas no debería ser ni siquiera criticado. O sea, porque está bien. O sea, lo que está mal en realidad es ir a una entrevista y no estar preparado. De hecho, le dijo en una entrevista hace poco en la calle, dijo, no estaba preparado para esa pregunta, esa no la preparé. Sí, en la entrevista de Canal 10. En Canal 10, sí. Pero claro, hoy por hoy un político, cualquier político, tiene un equipo de comunicación y el equipo de comunicación le presenta la batería de preguntas. Yo, si fuera periodista, te preguntaría esto y esto. Entonces, el presidente o el político se prepara para responder eso y se prepara con los marcos que hablábamos de Leykov, ¿no? O sea, yo te doy determinadas frases de oro ya para que las respondas. Y si no te las doy, estoy fallando yo como comunicador en el gobierno. O sea, yo te tengo que decir, mira, te van a preguntar esto y esto te conviene responderlo de esta manera y te doy un título para que esa frase sea el título del diario el otro día y para generar un marco y que la gente empiece a hablar a través de ese marco, ¿no? Eso es lo que se hace actualmente en cualquier gobierno nacional
y gobiernos departamentales. El problema que nosotros tenemos acá en Uruguay es que la profesionalización de la comunicación de gobierno va un poquito rezagada, ¿no? Y lo otro creo que es, como bien se ponía en el título de esta charla, el saber diferenciar entre lo que es la persuasión y la manipulación. O sea, las técnicas de persuasión son necesarias en un gobierno porque se tiene que buscar, la comunicación de gobierno tiende a generar consensos, hay que generar consensos. Y eso se logra a través de la comunicación de gobierno. Ahora, el problema es cuando vos estás manipulando. ¿En qué lugar o en cuál, qué casilla, si es que en uno de esos dos casillos lo puedes meter, metes el tema de Heber salió por la puerta, salió por la red, por el alambre, después sale y habla el director de Convivencia Ciudadana, entre medio se le echa el tema de la denuncia pública. Yo creo que ahí ¿qué pasa ahí en términos comunicacionales? Yo creo que ahí es comunicación de crisis eso, ¿no? Ahí hubo una crisis, se quiera o no se quiera, hay una crisis de gobierno. Entonces, cada vez que hay una crisis de gobierno, lo que conviene es que haya un solo orador, un solo vocero del gobierno y con información la justa y precisa. Entonces, ahí yo creo que que fue un poco desprolija, se podría haber hecho un poco mejor eso. ¿Sí? Hablaron mucho del mismo tema, entonces hubo cruce de opiniones. Sí, cruces sí, sin duda, por eso me parece que se debería haber tomado el tema como una crisis, como comunicación de crisis, tener un vocero y que el vocero fuera el que diera la información, ¿no? Y el resto hacer silencio. Y respecto a esas cuestiones que hubo varios episodios que digo algo, después me desdigo, o sea, fueron, digamos, notorios algunos casos, de tomar una decisión, después de marcha atrás. Sí. ¿Eso fue circunstancial o bueno, es parte de esa, digamos, política estratégica? No, el dar marcha atrás yo creo que nunca es parte de ninguna estrategia, ¿no? Uno cuando genera una estrategia se plantea el objetivo político y el camino para llegar a ese objetivo sin marchas atrás. Ahora, cuando vos ves que no llegas al objetivo político, tenés que rearmar la planificación estratégica para llegar al objetivo. Y eso muchas veces sí implica dar un paso atrás o una marcha atrás. En lo que es comunicación de gobierno, evidentemente que nunca está bueno el decir y después de decirte, porque empezás a mellar la imagen del gobierno y empezás a generar una determinada reputación. Inseguridad, digamos. Sí, sobre todo una reputación, ¿no? La reputación de así como te digo una cosa, te digo la otra. Pero te digo algo. Hay una marcha atrás que, en mi opinión, se usa estratégicamente. La marcha atrás del presidente sensible. Voy a aumentar el gas. Hablan, todo el mundo putea, se enoja, le boliche en la escuela, qué sé yo. El presidente después dice, no aumentan el gas. Eso no es parte de la estrategia, esa marcha atrás. Ese tipo de marcha atrás. Es difícil de saberlo. Yo creo que es difícil de saberlo. No sé si Daniel sí. No, es difícil. Porque yo pienso además que una cosa es la comunicación presidencial, otra cosa son los ministerios. Claro. Yo a Heber lo veo desnudo, o sea, no tiene el equipo que tiene la calle. Por eso le pasan Ni cosas. el equipo que tiene Salinas. Salinas sí, pero Salinas porque se benefició de la pandemia, ¿no? O sea, Salinas pudo construir una comunicación bastante, yo diría, consistente, sin contradicciones, producto de que estaba muy pegado a Presidencia y a Álvaro Delgado. Pero los ministros están por fuera y les puede pasar lo que le pasó a Heber, declarar una cosa un día, darse cuenta y tener que corregir y no es tan creíble, ¿no? No, a mí me gustaría preguntar en realidad cómo se puede ocultar un tema de manipulación, en este caso uno de los ejemplos en los que el presidente asistió un accidentado, creo que a la mayoría pudo haber pasado que ayudamos a alguien, no sacás una foto y mucho menos un video desde el inicio. Probablemente no importa a nadie, es igual a alguien. Si el No, presidente lo hace, sí. pero Muy interesante, a nadie le importa, soy yo. pero vos decís, ahí hay una intención de mostrar, de construir justamente esa empatía. Si mirá qué fenómeno ayudar en la ruta. Consulta, ¿cuántos de acá llevaron gente en la ruta? Todos. Bueno, ¿cuántos salieron en la noticia? Solo Mujica.
Sí, si el presidente de la República te levanta el buque y te lleva y no es porque es Mujica, no porque O sea, lleva el punto de gente vista periodístico es noticia. Que lo haga yo no le importa a nadie, pero que lo haga el presidente es noticia. Por eso Cuando para vos no le importa, para el presidente Claro. sacas el celular. Es obvio. Y a veces aprovechan. Estoy acá, bueno, saquemos la foto. No, pero también está con la famosa foto que se saca con un amigo que se sube al mismo auto. O sea, eso es esa reconstrucción. Ahí, para mí es muy difícil ocultar una manipulación de la creación de la imagen de una persona común. Sacarte una selfie con muchas personas, lo hace todo el mundo, con tus amigos, lo que fuera, realmente que sea el presidente tiene un valor. Ahora, sacarte una selfie con una persona que se va contigo en el auto, no tiene mucho sentido. Pero está. Por eso a mí me cuesta creer, en estos casos particulares que vos nombraste, que se oculte o se quiera nombrar de otra manera que no sea manipulación. El objetivo, claro, es sentirse Sí, o hacerlo notar a la el objetivo es figura claro, más pero cercana. también es, a ver, las unidades de comunicación realmente aprovechan las oportunidades, ¿no? Aprovechan las oportunidades. O sea, si vos tenés un presidente, es lo que decías vos, o sea, es muy importante el emisor en este caso. Es muy importante quién es el actor. O sea, si me pasa a mí, evidentemente, yo me saco una foto y lo muestro, no voy a generar noticias y voy a generar empatías con mi núcleo, que es reducido mi núcleo. O sea, todo el mundo va a decir, oh, qué bien, Mercedes, que ayudó a esta gente, mis amigos, porque son a la gente que yo le llego. Ahora, en el caso de un presidente, el Lacayo Pou o cualquier otro, que se saque una foto ayudando a alguien, va a generar empatía con un círculo más grande que al que yo llego también, evidentemente. Yo le llego a un núcleo, él le va a llegar a un país entero. Entonces, si yo soy parte de la unidad de comunicación de él y veo que se genera una acción que yo le puedo sacar réditos, lo voy a hacer. Y no está mal que así suceda. O sea, en realidad está bien que así suceda. Mostrar la acción y potenciar la acción comunicacional. Y con respecto a la selfie, yo vi el video, evidentemente, como todos, pero muchas veces lo que nos falta es el contexto. En realidad no sabemos si esa fue una acción de manipulación o no, vos te sacás selfies con tus amigos también y a veces te subís al mismo auto. Pero no sabemos si o sea, no tenemos el contexto entero. Yo lo conozco. El que pidió la selfie es que se subió al auto porque estaba chocho. Para mostrar ese momento. Dudo que el presidente le haya dicho, che, vos sacas una selfie con vos. No, al revés. Por el tipo que le dijo, che, ahora que andamos juntos todo el día, ¿me sacas una foto con vos? Y bueno, sí, dale. Habrá pensado para esto, pensaba, ¿no? Estamos todo el día juntos, está bueno. Y le dio. Digo, yo creo que hay que ver el contexto. Y perdón que me meta, pero. No, es el formato. Es el formato. No tiene nada que ver la política ni lo que piense en su ideología. Va la forma de si te interesa o no que se sepa eso. A Mujica claramente no le interesaba que se supiera y dale para adelante. A Lacayo Pou tampoco le interesa. Igual que Mujica entiende que eso suma, como decís vos, que a la larga a alguien le suma, dale que va. Vázquez fue un tipo totalmente distinto. No le interesa que se sepa eso y probablemente le diría, no me saques fotos acá pescando en el río con mi amigo porque me gusta. Yo iba a pescar al río con amigos. Como va a Lacayo Pou, le saca fotos y no pasa nada. Como va Mujica, se pone un guante en la cabeza, ¿se acuerdan? Se sacó una foto, no hablando una charla con ¿cómo se llama? Con la tapa del inodoro. Y tal, y al hombre no le importa que saque la foto. Hacemos yo, Pero claro que sí. Entonces digo, a mí, hay la forma de saber que eso vende, como bien dice él, vende en el buen sentido, no estoy hablando de que mientan o que generen algo que no es. Es sacar, saber que eso a alguien le queda. El tema está que, por lo menos en América Latina, se está dando una proliferación de los líderes populistas, tanto de izquierda o de derecha. Y esos relatos están ligados a esa manera de proporcionar populista, no popular, la idea es llenar los huecos, llenar a la población con situaciones que en realidad son ornamentales en un presidente, pero no han concentrado realmente en lo que es la política. Es más fácil como presidente llevarme con esas situaciones, por ejemplo, la calle nos salva en la carretera, la calle es entretenido, hace surf, la calle es innovador porque es pobre. En realidad son todas consignas, porque si la calle se pone a hablar, por ejemplo, de
economía, de seguridad, específicamente, la gente cambia de canal. Y la gente se queda con esas cosas fáciles de consumir, ya que estamos asociados a la cultura pop de las cosas. Estoy de acuerdo con vos, ahora. Y una cosa que estoy de acuerdo contigo, Tabaré Vázquez, que fue un líder popular, pero no fue populista. Por eso discrepo contigo cuando en el segundo gobierno no se entendió mucho el relato, porque a él no le interesaba tener un relato. Es que realmente las cosas estaban complicadas. Y en el primer gobierno, yo no creo que haya sido un relato de decir que el país está en crisis, lo malo son aquello, no era un relato, había una necesidad, era una urgencia realmente. Y estaba mal, y había que hacer, el relato, el relato, por decirlo de una manera, estaba alineado con lo que era la realidad. Después yo creo que sí, en América Latina hay un camino enorme a los líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha. Y creo que es un relato de eso que se están construyendo. Ahora tampoco podemos, creo, dejar, no sé, se me ocurre, ¿no? No podemos comparar, es muy difícil comparar el 2005, el primer relato de Tabaré Vázquez la forma de comunicar de Sanguinetti en el 85 con la de hoy de la calle Pou, porque estamos hablando de que hoy tenemos, al margen de los medios hegemónicos tradicionales, que históricamente, digo, respondieron a los intereses que responden, pero en el 85 teníamos los 4 canales de televisión y teníamos los 3 diarios. Hoy, la calle Pou, a ese 8% de usuarios de Twitter, que supuestamente son los que estamos ahí, le tira una selfie y eso genera un impacto mundial que no pasaba en el 85 con Sanguinetti. Es decir, también han cambiado las herramientas que se usan para comunicar. Incluso yo creo que en Uruguay, esa es una opinión obviamente muy personal, digo, pero creo que en Uruguay todavía no hemos aprendido y estamos medio hasta en pañales en el uso de la herramienta red social y concretamente Twitter como herramienta para justamente vender o mostrar el relato político o mostrar el cuento, digamos, de si miramos cosas que han pasado en el mundo, ¿no? Digo, el Brexit lo vendieron con datos de Facebook. Y hay quienes dicen, y hay analistas en el mundo que hablan de que Trump llegó al gobierno también con esos datos de Facebook y que fue, o sea, que se utilizó el Brexit en Inglaterra como prueba para llevar y hay estudios y está confirmado que también trabajaron para Macri en Argentina, la misma gente, Cambridge Analytica en Inglaterra. Entonces digo, estamos hablando también de momentos diferentes, estamos hablando de 2005, en donde el manejo de la metadata o los metadatos de las redes sociales no era algo tan utilizado, si se usaban mucho en el mundo, pero para vender productos, no para vender políticos, al 2010 o al 2015 o al 2020, cuando claramente están trabajando con datos de redes sociales para venderlo. Es decir, la foto del accidentado en el 85 salía en la tapa del día, en la portada del día, y capaz que no la veía todo el mundo. Hoy esa foto sale en un tweet, en Facebook y en Instagram, qué sé yo, y se repica y va por WhatsApp, qué sé yo. Creo que también eso cambia, o no sé, me gustaría saber cómo ven, capaz que lo que me gustaría saber es cómo ven ustedes dos dónde estamos parados en Uruguay en esa lógica del mundo, ¿no? En los libros de Durán Barba, digo, de comunicación política, en fin, digo, cómo estamos en Uruguay en esa... Yo siempre cuento la historia, es la primera campaña que yo hice en el exterior fue en Chile, en 2017, y había un grupo de redes sociales que venía de Venezuela, ¿no? Y era una cosa, nosotros acá en 2017 estábamos acostumbrados a tener una persona que te manejaba las redes en general. O sea, una persona que te manejaba el Facebook y el Twitter, Facebook y Twitter, porque no había Instagram, no había más nada. Llegó este equipo y el equipo tenía desde neuropolítica, que yo no tenía prácticamente ni idea que era la neuropolítica en ese momento, tenía un cuarto de gustos. O sea, el cuarto de gustos era, los tipos iban mirando día a día de qué se hablaba, en dónde estaban los likes, y se iba cambiando el discurso del candidato de acuerdo a lo que nos pasaba el cuarto de gusto, como una especie de minuto del minuto a minuto de televisión. Y eso nosotros no lo teníamos. No existía en Uruguay.
Entonces, Uruguay está, comparado con los países que están más al norte, estamos un poquito más al norte de América Latina, ¿no? Estamos un pasito más atrás en lo que es redes sociales. Hace 4 años una colega ucraniana estaba planificando un estudio sobre el uso de Twitter por parte de los parlamentarios y me contactó para ver si se podía agregar Uruguay al estudio, ¿no? Su plan era encuestar a los personal management, community manager de los políticos, ¿no? De los diputados. Entonces, nosotros en el Departamento de Ciencia Política venimos haciendo en cada legislatura hacemos una encuesta a los diputados y senadores y preguntamos muchas cosas, ¿no? Y una de ellas que venimos preguntando desde el 2013 es preguntas sobre cómo manejan las redes y estamos convencidos que en Uruguay la mayoría de los políticos manejan ellos mismos las redes. O sea, no había forma de sumar a Uruguay al estudio porque todavía no se había diferenciado la función, ¿no? Pero eso nos pasa por muchas razones. Una es que estamos en el borde del mundo, lo segundo es que somos muy chicos, mercado muy pequeño. Lo tercero es que todavía tenemos partidos políticos, los partidos políticos siguen siendo desconfiados del saber especializado. Y esto último que voy a decir me sirve para la desconfianza respecto al saber especializado, me sirve para problematizar esta cuestión del relato y de la agencia de publicidad que nos gobierna, esta consigna que se volvió muy popular entre el mundo opositor, ¿no? Yo la verdad es que no tengo muy en claro qué es lo que ocurrió. Noto claramente, lo veo como lo ven ustedes, que la comunicación del gobierno se modernizó brutalmente. Es como que cambiamos el auto y el auto tiene GPS. Claro, es maravilloso y lo notamos, ¿no? Pero no conozco ningún estudio serio. Cuando digo serio me refiero empírico, que se haya tomado el trabajo de mirar qué pasó con CEPREDI, en qué terminó CEPREDI, cuánta gente hay trabajando en la comunicación de la calle Pou, quiénes son las cabezas responsables, cómo hacen el trabajo. O sea, no hay ningún estudio, ninguna investigación. Es curioso, ¿no? Porque he visto investigaciones de todo tipo, desde que asumió la calle Pou, gente que estudia el concepto libertad responsable, gente que estudia las medidas económicas, sanitarias de la pandemia, pero la comunicación presidencial empíricamente no se ha estudiado, es como una cuestión pendiente. Capaz que hay investigadores en la FIC, no sé, yo no conozco, pero debería empezarse por ahí, por dejar sentado que hubo cambios en la estructura, en las cabezas, y que en definitiva, bueno, hay una intención deliberada de construir relatos, ¿no? La política es un juego de narraciones y de relatos, o sea, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? El Frente Amplio cuando ganó la intendencia llegó con un relato, cuando ganó el gobierno nacional también llegó con un relato. Es lógico que si el regreso de los partidos tradicionales al poder iba a venir acompañado de un nuevo relato. Esa construcción de relato o de discurso, esa narración, se empezó a construir antes de llegar al gobierno y en todo caso lo que se hace en el gobierno es reforzarla, ¿no? Porque hay permanentes alusiones al pasado, ¿no? Hay una relectura del pasado, donde al parecer Uruguay estaba muy mal.
cuando asumió el gobierno, y estaba horrible, y bueno, este gobierno llegó a arreglarlo. Cuando en la campaña electoral no era esa la discusión era, bueno, muchas cosas no las vamos a tocar porque están bien, y algunas sí, pero no vamos a hacer grandes cambios. Ese un poco fue la presentación de la calle Pou. Entonces yo creo que lo que acá hay es política, hay mucha política, y a la política se le gana con política. O sea, no le ganás diciendo, es una agencia de publicidad, no, le ganás con política. Y a mí me parece que eso es lo que le está faltando a la oposición, ¿no? Capacidad de hacer política. La recobró un poco con el tema de las firmas, donde tuvo una iniciativa, la llevó adelante, pasó por arriba de cientos de obstáculos y logró el objetivo. Pero en realidad, como que el gobierno hace política y hace buena política. En el sentido de que muchos dicen, bueno, en Uruguay está la mejor izquierda de América Latina, el Frente Amplio es el mejor partido de izquierda de América Latina. Yo lo que digo, en Uruguay está la mejor derecha de América Latina. O sea, el Partido Nacional, la calle Pou, es infinitamente superior a cualquier partido de derecha de Brasil, de Chile, de Argentina, de México. La productividad que tiene la derecha uruguaya es superior a Macri, superior a Duque, a Duque, a Piñera, bueno, en verdad, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Durante la pandemia, la calle Pou nos llenó de metáforas, ¿no? Lo de la libertad responsable es solo una metáfora, no es una categoría filosófica, ¿no? La libertad responsable no existe en todos sus planos, ¿no? No podríamos eliminar el Código Penal en nombre de la libertad responsable, ¿no? Confiar en que los ciudadanos van a ser buenos y no van a matar, no van a robar. No, el Código Penal lo tenemos, ¿no? Tenemos un montón de prohibiciones en la vida real. No confiamos en la libertad responsable a la hora de pensar en la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un concepto bien utilizado de compromiso, porque claro, un gobierno que no quería cerrar y que cerrar tenía un costo, que además tenemos a Argentina enfrente, que cerró y cerró mal, y cerró demasiado tiempo y no obtuvo resultados. Y lógicamente, o sea, construyeron ese concepto que es como un chicle y que sirvió y fue muy útil. Y yo creo que eso es un indicador de productividad política, de capacidad de elaboración. La idea de los Maya Oro, ¿no? Vivimos ahora repitiendo y quejándonos que los Maya Oro se están llenando, como efectivamente está ocurriendo. Los exportadores les está yendo muy bien. Bueno, la idea del Maya Oro es una forma elegante, divertida. Sí, es una forma maravillosa de hablar de aquellos que son, bueno, no solamente el motor de la economía, pero el Maya Oro no va tirando adelante del pelotón, ¿no? Al Maya Oro lo cuidan, ¿no? No es el que hace el desgaste, ¿no? Exacto. Pero claro, el Maya Oro lo cuidan. Y bueno, nos vendieron el Maya Oro como el tipo que va adelante. Claro. Bueno, claro, pero eso es productividad política. Claro. Esa es capacidad de hacer política, capacidad de persuasión. También creo que es capacidad de persuasión hablar mucho sobre el Maya Oro, que es una frase que la que va a pasar y se ha hecho todo un poco de la vuelta de los que están en contra. Sí, está bien, pero llamó la atención. Pero digo, llamó la atención. Lado, ¿no? Porque viste que a veces yo lo escuché esa entrevista al pasar y también fue una forma de decir, puede haber hecho otra metáfora. Sí, claro. Podés decirlo de distintas formas, pero bueno. Ahora que se construya... Hay cosas que funcionan, ¿no? Que funcionan. Vos las tirás y pegan. Y tienen pegada y se vuelve a ellas. Pero esta pegó en el otro lado. En el lado de los que supuestamente estamos apoyamos al gobierno, no entendí nunca. Pero sin embargo, lo que están en contra ha sido el tipo, la frase importante. Lo que pasa es que cuando te lo toma el opositor es cuando queda plasmada, ¿no? Dice Luis Arroyo, son asesinas las metáforas. Voy a dar otros ejemplos. Las alusiones, las ideas prestadas de su tío abuelo, ¿no? La frase, las nubes pasan, el azul queda, ¿no? El fruto no cae lejos del árbol. Hay una serie de frases que son de su autoría y que han pegado, ¿no?
Y eso hay que tomarlo como, digamos, es como un indicador de la calidad del rival, ¿no? Es como un boxeador, ¿no? Tiene buena pegada, lo reconoces, es un equipo de fútbol, tiene un muy buen centro delantero, presionan alto, no sé, son las características y deben ser reconocidas, ¿no? Es decir, yo creo que decir que, bueno, nos manipulan, es una agencia de gobierno, es una agencia de publicidad la que nos gobierna, es una forma perezosa de mirar el tema, ¿no? Y mientras se vea de esa manera, es como un atajo explicativo, muy perezoso. A mí no me gusta nada. Y estoy al lado de un comunicador político que respeto mucho y capaz que estoy diciendo un disparate, pero a mí no me gusta, ¿no? Yo creo que la política exige un poco más de esfuerzo, ¿no? Es que ahí se tiende a como minimizar, porque también se habla de despectivamente, o como que el discurso, cuando habla de la derecha latinoamericana, comparto 100% lo que decís, Daniel. Claro. Es decir, tenemos a la mejor derecha toda. Si viste a Piñera explicar las cosas, es vergonzoso. Es lamentable. ¿No? O Macri, ¿no? Macri, claro. Sí. En verdad esto tiene como mayor... Y yo creo que eso se debe a que, bueno, a que la calle Pou está recostado en una tradición, liberal, con valores conservadores, que tiene 100 años. Ahora acaba de salir un libro de Gerardo Caetano, que recomiendo comprarlo, pero que hace alusión a eso. O sea, el libro es de hace 100 años, pero muchas de las cosas se pueden reconocer en la actualidad. Cuando digo liberal, con valores conservadores, me refiero al hecho de que, bueno, de que no es un partido creado hace 10 años como sucedía con Macri. No, estos son ideas profundas que siempre tuvieron votos en Uruguay, ¿no? Siempre tuvieron su peso. Entonces, todo esto no cae, no es regar en el desierto. Hay un campo fértil donde ese tipo de ideas calan. Y eso es parte del Uruguay, ¿no? Lo que vimos en Uruguay durante los 15 años del Frente Amplio fue la otra parte del Uruguay. Es como que traspasamos el espejo. Lo interesante es entenderlo y en algún momento construir un diálogo, ¿no? Una interacción. No cerrarnos y decir, bueno, están destruyendo todo, sino, bueno, poder reconocer algún tipo digamos, de virtud o de aporte, ¿no? al país, ¿no? Voy a dar un ejemplo. El gobierno de la calle Herrera aprobó la ley de puertos. Yo me acuerdo cuando se aprobó la ley de puertos. Era lo peor que nos podía pasar, ¿no? Se pintaban muros. Después pasaron los años y la ley de puertos funcionó. Hoy el Frente Amplio defiende la ley de puertos de la calle Herrera, frente al contrato que están haciendo con Catón. Sí. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Es decir, entender que, bueno, sí, este gobierno hace las cosas distintas que el gobierno anterior, pero bueno, tal vez algunas cosas las va a hacer bien. Y eso, tener la capacidad de darse cuenta cuáles son las cosas que podría llegar a ser bien, es como un desafío también, ¿no? Entonces, bueno, nada, no tengo mucho más para decir, porque nunca estudié comunicación política. No, soy un atento lector y bueno, son algunos apuntes, pero es para seguir. Qué interesante lo que dijiste. Que el Uruguay tiene la mejor derecha de toda América. En sentido, me pega fuerte. Yo creo que nosotros tenemos los mejores partidos políticos de América. Sí. Y en base a eso va que tanto la oposición en este momento como la coalición de gobierno están mucho más orientados al centro que en cualquier otro país de Latinoamérica. Sí, está bien. Pero yo lo dije así para darle efecto y generar un titular. Pero tenés más razón vos que yo. Tenemos el mejor sistema de partidos de América Latina. Pero es muy común escuchar que el Frente Amplio es como un partido ejemplar, emblema, dentro de la izquierda latinoamericana. Todo el mundo mira al Frente Amplio porque logró... Bueno, yo lo que digo es que ocurre lo mismo con el otro bloque, ¿no? El otro bloque también es ejemplo. También están mirando a Uruguay por cómo la calle Pou armó, con solo el 29% de los votos, armó una coalición, controla el Parlamento, consigue gobernar. Es también un ejemplo
Y en definitiva lo dije de ese modo un poco para generar un punch, ¿no? Es como un truco, ¿no? Creo que va más por un tema de la sociedad uruguaya, no de los partidos políticos. Desde mi punto de vista, creo que en el fondo el uruguayo es una persona más conservadora en su esencia, por eso le cuesta más adaptarse a lo que son los nuevos partidos políticos y a los políticos más random, que aparecen espontáneamente. Casos como Sartori, o Macri en Argentina, que se dio de esa manera en corto tiempo con un gran éxito. El uruguayo me parece que es más, le cuesta más acostumbrarse a cambios drásticos repentinamente. Yo no sé si es por conservador o por tradición. La sociedad amortiguadora, ¿no? Esto es histórico. Creo que es tradición. Pero no, siempre hemos tenido esa cosa de... Me vendieron que por la persona que coyunturalmente está enfrente. O sea, no creo que sea tanto por cuestión de conservador o no, sino por a qué respondo. Bueno, a mí me puede gustar más o menos el candidato de un partido, pero es muy poco probable que el ideario que está detrás me lleve a votar por otro. De hecho, tenés una discusión hoy por hoy, por lo menos lo que se ve en redes sociales, del wilsonismo en el Partido Nacional. Hay quienes dicen que el wilsonismo como ideología no tiene representantes. Hay quienes se embanderan con el wilsonismo. Ahora que el wilsonismo es bueno, aclaremos. Ahora que el wilsonismo es bueno y el levallismo también es bueno, mucho. Bueno, o mismo con el levallismo también, o sea, hay una revisión. A Wilson le tiraron con todo, pero a matar. Pero mirá, ya... Con la vaca cafana. Ya en 1999 Alberto Volonté se quejaba amargamente de que el Frente Amplio estaba robando así como se había robado la noción del vallismo, se estaba robando la noción. No, en el 94, cuando forman el Encuentro Progresista y traen a Nino Noboa. Ahora, wilsonistas hay en el Partido Nacional. Son minoría, están dispersos, algunos estratégicamente han hecho arreglos con la calle Pou, pero wilsonistas hay que ver cómo evoluciona eso. Sí, a ver, creo que también está el tema de que va pasando el tiempo y se van sacando las pasiones del momento y eso que, o sea, realmente no lo bancaba a eso. Realmente no era una oligarca que venía robando no sé qué para el gobierno y pasó que bueno, era un estadista. Bueno, nos afanaron en el 71, no afanaron en el 71, lo dejaron preso en el 84, lo dejaron en el 84, lo cagaron toda la vida, sí, era bueno, era bueno. Como la ley de Puerto, ¿no? Hablando de Wilson, la ley de forestación, es un proyecto de Wilson, fue atacada horriblemente. Y hoy nadie dice, ahora somos todos casados con un PM. Pero el 90% lo ven feliz de la vida, con las empresas y que vengan, y eso era, pero horrible era la forestación en Uruguay. Se iba a llenar de cotorra el país, me acuerdo, lo leí hace poquito. Entonces, hay una cosa que está buena, se llenó de pájaros que no había antes. Hay mucho más pájaros, es increíble. En las hojas, en los árboles, se llenó de pájaros. Hay pájaros que nunca hubo en Montevideo y están acá. Y es por las hojas que... Es increíble, eso de los pájaros. De ave en Montevideo nomás. Eso de ellos hace 15 años. Increíble. No, pero quiero decir que esa discusión, ¿no? Que está muy buena además, digo, porque... De hecho, Herrera está la mala hoy, ojo. Herrera está la mala. Herrera, ahora porque está el bisnieto del presidente, malo. Pero aquí, es que el problema es que... Pero el libro que está, yo lo voy a leer, ya vi cómo arranca. Y ya veo que viene que el malo de Herrera. Pero Herrera era el bueno hasta hace un tiempo atrás. No se olviden. Pero porque Cayán era bachista. Pero Herrera, a ver, bueno, pero hay algo de eso, no podemos negarlo. O sea, no hay que, no sé, hacer un doctorado para darse cuenta cuáles son las ideas que por lo menos al núcleo central del gobierno lo está moviendo, ¿no?
son ideas liberales que tratan de mover las políticas públicas hacia el mercado. De eso tenemos mucha evidencia y ellos mismos lo dicen, ¿no? Es decir, acá el problema es el Estado, el gasto público, tenemos que achicar el Estado, eso no hay duda. Ahora, eso no quiere decir que sean reaccionarios. Eso es relato. Eso es relato. Lo que yo estoy diciendo, no, eso está evaluado. Eso está evaluado. Eso está evaluado. Si haces políticas pro mercado, pero si haces políticas pro mercado, por ejemplo, cuando vos proponés en la LUC, déjame terminar, cuando vos proponés en la LUC, ¿no?, una medida en la cual la infraestructura que invirtió Antel la puedan usar las empresas privadas, esa es una medida pro mercado. Lo que se busca es que el Estado pueda competir con las privadas y que las privadas se beneficien de una inversión del Estado. Es una medida pro mercado y está lleno de este tipo de medidas. Ahora, eso no es ser reaccionario, eso es una preferencia diferente. Es mover las políticas públicas hacia la derecha, es eso. O sea, así es la historia de los países. En Gran Bretaña se pasaron en la década del 50 nacionalizando la minería, privatizándola. Bueno, se complicó. No, se me calentó la que ahorita que... Es el momento de la cerveza. Ahora me metiste en el hotel de cervecero Alonso y en la otra empresa es un gobierno pro mercado. Ahora, eso no quiere decir que sean... ¿Hay alguien en Barcelona ahí? El tema es que el discurso de la gente... Son como las 4 de la mañana. El tema por ese lado. Llega Rafa lo de la cerveza. Rafa, vení. Vamos a contar qué estuvieron tomando los invitados. Que en realidad estamos casi terminando. Pero la idea es que Rafa cuente qué cerveza tomaron ellos y qué estamos tomando y hay. Comparado con el gobierno de buenas noches. Bueno, muchas gracias por... No quiero tapar ni a base. No, tranquilo. Gracias por venir a esta noche a la fábrica de cerveza. Nosotros, todo lo que están tomando ustedes, fabricamos acá. Tenemos acá 5 fermentadores y la cerveza que están tomando hoy los invitados, Chasquete, vos estás tomando una Irish, ¿no? Sí, una Irish Red, ¿no? Sí, por el color. Es una cerveza irlandesa, roja, una cerveza moderna, ya más contemporánea. Fue hecha, es una cerveza que tiene un toque más de sequedad, notas de caramelo, notas de grano tostado. Es una cerveza capaz que muchos no la conocen porque lo más común es que veamos el estilo Scottish Ale acá en Uruguay, ¿no? La Scottish, a diferencia de la Irish, es una cerveza con mayor dulzor, ¿no? Es una cerveza para tomar y sentir un poco más de sequedad en boca. Y después, por otro lado, tenemos la Schwarzbier, que es una cerveza que hicimos para el otoño, pero seguimos produciendo porque la verdad que ha sido un éxito para nosotros. Es el único estilo en Uruguay. Nosotros somos la única fábrica que lo estamos haciendo. Es una lager alemana, un poquito más ligera, a diferencia de una cerveza negra tradicional como la Stout, por ejemplo, la Porter, la Schwarzbier nos queda bien ligera para tomar. Ustedes, algunos que han probado, se han dado cuenta que es una cerveza que se puede tomar más de una pinta y no queda aquel sabor a café en la boca como otros estilos negros, ¿no? Así que nada, les invitamos a seguir y acompañarnos acá en ese ciclo de Beer Politics con Fabián, con Marcel, con todo el equipo que está haciendo la transmisión en vivo. Y también quería comentar que las obras de arte que están viendo acá, mañana vamos a estar inaugurando un nuevo ciclo de obras acá, como el colectivo Pinches Artistas, que son acá de Ciudad Vieja. Y para esta ocasión
Además de las obras que ustedes pueden ver acá, tenemos obras de la artista plástica Patricia Gainza, que está acá. Nos honra con obras de arte y nuestras etiquetas de cerveza. Y además, para los invitados hoy, es un pequeño retrato de ambos chasquetes. Saludalos. Patricia, negociamos con Antel que le pusimos. No pedí permiso, pero vos sí. Gracias. Esto va a valer mucho en unos años. Bueno, gracias a todos los que están ahí, los que están acá, que son una banda. Además el tono aurinegro. Ahí va. Gracias a los que están siguiendo a través del Facebook en todo el mundo y a los que están siguiendo a través de apo.uy en esa página. Gracias a todos, nos vemos. Arriba. Seguimos con la cerveza y con el centro de la política. Es una señal también que la gente quiere discutir el político. Está bueno. Eso está bueno. ¿Van a repetir estos ciclos? ¿Es la idea? Sí. Acá en este bar o... Montevideo es la ciudad 72 de Beers. ¿Y esto es algo que se hace en todo el mundo? Nació en Barcelona en el 2008 y después en...